Regresé del almuerzo y encontré a los oficiales de cumplimiento registrando mi espacio de trabajo. Una inspección de rutina, afirmaron, pero yo sabía que mi celosa compañera de trabajo me había denunciado. ¿Encontraron algo interesante?, pregunté con calma. Sus caras palidecieron cuando descubrieron que estaba desenvolviendo mi sándwich de pavo. Cuando los vi a través de la ventana de la sala de descanso, dos personas con blazers azul marino y portapapeles de pie fuera de mi cubículo, mi corazón no se aceleró, simplemente supo que Tessa Carmichael por fin lo había hecho. Los oficiales de cumplimiento estaban rebuscando en mi espacio de trabajo como si fuera de ellos. Uno estaba fotografiando el monitor de mi computadora, el otro abría los cajones de mi escritorio usando guantes de látex como si yo estuviera contaminada. Los observé durante unos 30 segundos antes de acercarme. ¿Encontraron algo interesante?, pregunté, manteniendo la voz firme. El oficial más alto levantó la vista de mi archivador. Señorita Rodríguez, estamos realizando una inspección de rutina basada en informes de violaciones en el lugar de trabajo. De rutina, claro. Sabía exactamente a qué informes se referían y sabía exactamente quién los había presentado. Tessa estaba merodeando a 3 cubículos de distancia, fingiendo organizar papeles mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Llevaba meses construyendo este momento. ¿Qué tipo de violaciones?, pregunté. Conducta poco profesional, errores sistemáticos en las comunicaciones con los clientes, posibles riesgos de seguridad en la organización del espacio de trabajo, leyó el oficial más bajo de sus notas sin mirarme. Necesitamos completar esta inspección antes de que pueda volver a su puesto de trabajo. Antes de profundizar en lo que sucedió después, ¿podrían tomarse unos segundos para decirme en los comentarios desde dónde están escuchando? Porque quiero saber a dónde está llegando mi historia. Y por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambió por completo mi forma de ver la dinámica laboral. Mi nombre es Anna Morales y llevo 4 años trabajando en esta importante compañía de seguros. Manejo cuentas de clientes de alto valor, lo que significa que cuando cometo un error, cuesta mucho dinero. Tessa empezó aquí 6 meses después que yo, y desde el primer día dejó claro que pensaba que mi puesto debería ser suyo. Verán, Tessa tenía esta manía de necesitar ser la persona más inteligente en cada habitación. Interrumpía mis llamadas con clientes para aclarar puntos que yo ya había explicado perfectamente. Ponía en copia a nuestro supervisor en correos electrónicos corrigiendo errores gramaticales que no existían. Se ofrecía voluntaria para mis proyectos y luego sugería mejoras que no tenían ningún sentido. Pero esto es lo que realmente le molestaba, yo era discreta con mis éxitos. Cuando conseguía una cuenta importante, no lo anunciaba en las reuniones de equipo. Cuando los clientes enviaban notas de agradecimiento, no las reenviaba a todo el departamento. Simplemente hacía mi trabajo y me iba a casa. Y eso volvía absolutamente loca a Tessa, porque no podía competir con algo que no podía ver. Así que empezó a observarme de verdad. Anotaba a qué hora llegaba, cuándo tomaba mis descansos, cuánto duraba mi almuerzo. Pasaba por mi escritorio al azar para ver en qué estaba trabajando. Hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mis métodos y luego sugería que podría estar haciendo las cosas mal. Me di cuenta de lo que estaba pasando bastante pronto. Tessa no era solo competitiva, estaba construyendo un caso en mi contra. Necesitaba que yo fracasara para que ella pudiera tener éxito. Y fue entonces cuando decidí darle exactamente lo que quería. Empecé a cometer pequeños errores, nada grave, solo pequeñas inconsistencias que alguien que monitoreara obsesivamente mi trabajo notaría. Enviaba un correo electrónico diciendo jueves cuando quería decir viernes, y luego me daba cuenta 1 hora más tarde y enviaba una corrección. Archivaba algo en la carpeta equivocada y lo movía al día siguiente. Usaba una palabra por otra en memorandos internos y luego lo corregía durante la revisión. No eran errores reales, eran migas de pan, y Tessa devoró cada una de ellas. Empezó a guardar una carpeta, lo sé porque la dejó abierta en la pantalla de su computadora cuando fue al baño y yo pasé por allí. Documentación del rendimiento de Anna Morales, estaba etiquetada. Dentro había correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mi computadora y notas escritas a mano sobre mis patrones de incompetencia. Mientras Tessa construía su pequeño expediente de acusación, yo estaba trabajando en algo completamente diferente, algo que importaría cuando llegara el momento. Empecé a llevar un diario de gratitud,
no con ningún propósito oficial, solo una práctica personal de la que había oído hablar en un podcast de productividad. Cada tarde, antes de irme del trabajo, escribía 3 buenos momentos de mi día: un cliente que me agradeció por resolver su problema, un compañero que me ayudó con un cálculo difícil, un supervisor que elogió mi presentación. Simplemente un aprecio simple y genuino por las interacciones positivas que hacían que mi trabajo valiera la pena. Guardaba este diario en el cajón de mi escritorio, justo al lado de mis materiales de trabajo habituales. Nada oculto o secreto, solo un pequeño cuaderno de cuero donde registraba momentos de gratitud profesional. Las entradas eran honestas y específicas. Daniel Cho, de contabilidad, se quedó hasta tarde para ayudarme a entender el nuevo software de facturación. Su paciencia hizo que un día frustrante fuera mucho mejor. La clienta, la señora Patterson, llamó solo para decir cuánto apreciaba mi seguimiento de su reclamación. Son momentos como estos los que me recuerdan por qué amo este trabajo. Alicia trajo café para todo el equipo durante nuestra reunión de presupuesto. Pequeños gestos como este hacen que nuestro lugar de trabajo se sienta como una comunidad. Mes tras mes, llené páginas con estas observaciones. Cada persona que mostraba amabilidad, profesionalismo o excelencia se ganaba una mención. Cada interacción positiva, por pequeña que fuera, quedaba documentada con una fecha y una breve descripción de lo que la hacía significativa. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que estaba creando una auditoría accidental de las relaciones laborales. A medida que escribía estas entradas, surgió un patrón que no había notado antes. Algunas personas aparecían constantemente. Daniel Cho, de contabilidad, apareció docenas de veces por sus explicaciones útiles y su espíritu de colaboración. Alicia, de recursos humanos, se ganó menciones frecuentes por sus gestos considerados y su guía profesional. Incluso nuestro estricto supervisor, el señor Walsh, aparecía regularmente por sus comentarios claros y su trato justo con el equipo. Pero un nombre nunca apareció. Ni una sola vez en 18 meses de diario de gratitud. A través de cientos de entradas que documentaban interacciones laborales positivas, Tessa Carmichael nunca había hecho una sola cosa digna de reconocimiento. Ni un gesto útil, ni una cortesía profesional, ni un momento de genuina colaboración o amabilidad. No había planeado esto, no estaba tratando de excluirla, pero al revisar las entradas de mi diario, la verdad era innegable: Tessa nunca había contribuido con nada positivo a la experiencia laboral de nadie. Existía en nuestra oficina como un agujero negro, consumiendo energía y atención sin generar calidez ni luz a cambio. 6 meses después de que empecé el diario, Tessa hizo su jugada. Era un martes por la mañana cuando solicitó una reunión con nuestro supervisor y el departamento de cumplimiento. Presentó su carpeta cuidadosamente organizada de mis problemas de rendimiento y solicitó una investigación formal sobre la calidad de mi trabajo y mi conducta profesional. Anna Morales ha demostrado un patrón de errores y comportamiento poco profesional que pone en riesgo nuestras relaciones con los clientes, les dijo. He estado documentando estos problemas porque me preocupo por la reputación de nuestro equipo y los estándares de nuestra empresa. El señor Walsh escuchó su presentación, revisó sus pruebas y aceptó autorizar una inspección de cumplimiento. El protocolo estándar requería que se me notificara, pero Tessa solicitó específicamente que la inspección se realizara mientras yo estaba en el almuerzo, para que no tuviera la oportunidad de preparar mi espacio de trabajo o ocultar pruebas de violaciones. Y así fue como terminé viendo a 2 oficiales de cumplimiento registrar mis pertenencias mientras yo estaba allí con medio sándwich de pavo, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Los oficiales fueron minuciosos. Fotografiaron la pantalla de mi computadora, que mostraba un sistema de gestión de clientes perfectamente organizado. Examinaron mi archivador, que contenía carpetas meticulosamente etiquetadas en orden alfabético. Revisaron mi correspondencia por correo electrónico, que demostraba una comunicación clara y profesional tanto con los equipos internos como con los clientes externos. Y entonces, el oficial más bajo abrió el cajón de mi escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó, sacando mi diario de gratitud. Notas personales, dije, solo algunos pensamientos sobre el trabajo. Hojeó algunas páginas, leyendo en silencio. Luego miró a su compañero y señaló algo que no pude ver. Estaban teniendo una conversación silenciosa con la mirada. Señorita Rodríguez, dijo el oficial más alto, ¿le importaría si revisáramos este cuaderno más a fondo? Parece contener observaciones del lugar de trabajo que podrían ser relevantes para nuestra investigación.
Por supuesto, dije, tómense todo el tiempo que necesiten. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré mientras viva. Los oficiales se sentaron en mi escritorio y comenzaron a leer mi diario desde el principio. No estaban hojeando rápidamente, estaban estudiando cada entrada con cuidado, a veces señalando pasajes específicos y susurrando entre ellos. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Otras personas en la oficina comenzaron a darse cuenta. Las conversaciones de trabajo se silenciaron mientras los colegas se daban cuenta de que algo significativo estaba sucediendo en mi cubículo. Tessa se acercó, tratando de ver qué estaban leyendo los oficiales que mantenía su atención de manera tan completa. Después de 20 minutos, el oficial más bajo me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Señorita Rodríguez, dijo lentamente, ¿cuánto tiempo lleva escribiendo este diario? Unos 18 meses, respondí. ¿Y estas entradas son todas auténticas? ¿No está exagerando ni fabricando interacciones positivas con ningún propósito en particular? La pregunta me sorprendió. No, por supuesto que no. Son solo momentos genuinos de aprecio. Los escribo porque centrarme en experiencias positivas me ayuda a disfrutar más de mi trabajo. Los oficiales intercambiaron esa mirada de nuevo. Luego, el más alto se levantó y se dirigió a donde Tessa fingía organizar archivos. Señorita Carmichael, dijo, ¿podríamos hablar con usted en privado un momento? Vi cómo cambiaba la cara de Tessa al darse cuenta de que esto no iba según su plan. Los oficiales no me estaban arrestando ni confiscando mi computadora. Le estaban pidiendo hablar con ella. Los tres entraron en la pequeña sala de conferencias al final de nuestro piso. A través de las paredes de cristal, podía verlos hablar, pero no podía oír lo que se decía. La expresión de Tessa pasó de confiada a confundida, y luego a algo que parecía pánico. Estuvieron allí casi 30 minutos. Cuando finalmente salieron, Tessa parecía haber estado llorando. Los oficiales regresaron a mi escritorio, donde había estado sentada en silencio, respondiendo correos electrónicos y tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Señorita Rodríguez, dijo el oficial más bajo, después de revisar las pruebas que se nos presentaron y realizar nuestro propio examen de su espacio de trabajo y documentación, cerramos esta investigación sin encontrar ninguna falta de conducta o violación de las políticas. El alivio me inundó, pero sabía que había más que decir. Sin embargo, el oficial más alto continuó, si queremos discutir algunas preocupaciones que salieron a la luz durante nuestra revisión. Abrió mi diario de gratitud en una página cerca del medio y me la mostró. En 18 meses de documentar interacciones laborales positivas, ha mencionado a 63 personas diferentes por su nombre. Colegas, supervisores, clientes, proveedores, guardias de seguridad, personal de limpieza. 63 personas que hicieron que su experiencia laboral fuera mejor de alguna manera. Asentí, sin saber a dónde iba esto. El nombre de la señorita Carmichael aparece 0 veces en su diario. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Miré mi diario, luego a los oficiales, y luego hacia la sala de conferencias donde Tessa todavía estaba sentada sola. Eso no fue intencional, dije en voz baja. Solo escribo momentos de aprecio genuino. Si alguien no aparece en mi diario, no es porque estuviera tratando de excluirlo. Es porque... No pude terminar la frase, porque decirlo en voz alta lo haría real, y no estaba segura de querer esa responsabilidad. Porque nunca hicieron nada que valiera la pena agradecer, completó el oficial más bajo. Entendemos, y creemos que la señorita Carmichael lo entiende ahora también. Cerraron mi diario y me lo devolvieron. La ironía, dijo el oficial más alto, es que ella estaba tan concentrada en documentar sus errores que nunca consideró cómo se veía su propio comportamiento desde fuera. Su diario, sin querer, creó un registro de las relaciones laborales que revela más sobre la dinámica de la oficina que cualquier evaluación de desempeño. Empacaron sus materiales y se prepararon para irse. Mientras se alejaban, escuché a uno de ellos decirle al otro, 18 meses y ni una sola mención positiva. ¿Te imaginas ser así de consistentemente? Estaban demasiado lejos para que yo escuchara el resto. Me senté en mi escritorio, sosteniendo mi diario de gratitud e intentando comprender lo que acababa de suceder. A mi alrededor, los sonidos normales de la oficina estaban regresando, teclados haciendo clic, teléfonos sonando,
conversaciones tranquilas sobre plazos de proyectos y planes de fin de semana. Pero todo se sentía diferente ahora. La investigación de cumplimiento que se suponía que destruiría mi carrera había revelado, en cambio, algo mucho más devastador sobre la persona que la había orquestado. Tessa Carmichael había pasado meses documentando mis pequeños e intrascendentes errores, mientras estaba completamente ciega a su propio impacto tóxico en todos los que la rodeaban. Estaba tan ocupada tratando de demostrar que yo no pertenecía aquí que nunca consideró si ella misma pertenecía. Y ahora, todos lo sabían. No vi a Tessa por el resto del día. Desapareció de la sala de conferencias en algún momento mientras yo respondía llamadas de clientes, y su cubículo permaneció vacío hasta la hora de cierre. Supuse que se había ido a casa temprano, tal vez para procesar lo que había sucedido, o tal vez solo para evitar las miradas de reojo de los compañeros que habían presenciado todo el asunto. Pero a la mañana siguiente, estaba de vuelta. Y era diferente. Tessa llegó exactamente a las 9, saludó en voz baja a las personas que la saludaron y se sentó en su computadora sin su habitual actuación de importancia bulliciosa. Sin suspiros dramáticos sobre su carga de trabajo, sin conversaciones telefónicas ruidosas destinadas a demostrar su experiencia, sin pasearse por la oficina ofreciendo consejos no solicitados sobre los proyectos de otras personas. Simplemente trabajó, en silencio, como el resto de nosotros. Pensé que tal vez la investigación de cumplimiento le había dado algo de perspectiva. Tal vez se había dado cuenta de cómo su comportamiento se veía ante los demás y había decidido cambiar. Tal vez toda esta pesadilla iba a tener un final positivo donde todos aprendiéramos algo sobre la comunicación en el lugar de trabajo y avanzáramos profesionalmente. ¡Qué ingenua fui! La verdadera historia comenzó a desarrollarse 3 días después, cuando Daniel Cho, de contabilidad, se detuvo en mi escritorio durante su ronda de café de la tarde. «Oye, Anna», dijo, manteniendo la voz baja, «¿puedo preguntarte algo un poco extraño?» «Claro», dije, guardando el informe del cliente en el que estaba trabajando. «¿Sabías que Tessa ha estado preguntando a la gente sobre tu diario?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?» Me acorraló ayer en la sala de descanso. Empezó a preguntar si sabía que estabas escribiendo sobre la gente en el trabajo, si pensaba que eso era profesional, si me sentía cómodo con que mis interacciones personales fueran documentadas sin mi consentimiento. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que creo que es bueno que alguien no cuando la gente es servicial o amable. Pero Anna, no solo me está preguntando a mí. Está hablando con todos. Alicia, el señor Walsh, incluso gente de otros departamentos. Daniel Cho miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, luego se inclinó más cerca. Está tratando de hacer que tu diario parezca espeluznante, como si estuvieras espiando a la gente o construyendo algún tipo de archivo de vigilancia. Le está diciendo a la gente que documentar las interacciones en el lugar de trabajo sin consentimiento podría ser una violación de la privacidad o acoso. La revelación me golpeó como un camión. Tessa no estaba aprendiendo de lo que había sucedido, estaba redoblando la apuesta. No podía aceptar que la investigación de cumplimiento hubiera revelado su propia toxicidad, así que estaba tratando de convertir mi práctica de gratitud en algo siniestro. ¿Alguien ha parecido convencido por lo que está diciendo?, pregunté. Daniel Cho negó con la cabeza. En realidad no. La mayoría de la gente piensa que está exagerando. Pero Anna, es persistente, y es buena plantando semillas de duda. Ya sabes cómo opera. Lo sabía. Este era exactamente el patrón de Tessa. Cuando la confrontación directa fallaba, cambiaba a la manipulación sutil. Había convertido mi momento de vindicación en una nueva arma contra mí. Esa tarde, decidí poner a prueba la advertencia de Daniel Cho. Presté atención a cómo la gente interactuaba conmigo. ¿Eran las conversaciones más cortas de lo habitual? ¿Alguien parecía incómodo o a la defensiva? Al principio, todo parecía normal. Pero al final de la semana, empecé a notar pequeños cambios. Alicia, de Recursos Humanos, que normalmente se detenía en mi escritorio para charlas amistosas, de repente parecía ocupada cada vez que me acercaba a su espacio de trabajo. Las respuestas del señor Walsh a mis correos electrónicos se volvieron más formales, menos cálidas.
Incluso el guardia de seguridad que normalmente intercambiaba amabilidades durante mis llegadas matutinas, simplemente asentía cortésmente sin su sonrisa habitual. Tessa estaba envenenando mis relaciones, una conversación a la vez. Me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía enfrentar esto directamente, marchar a la oficina del señor Walsh y explicar lo que Tessa estaba haciendo. Pero eso me haría parecer defensiva y paranoica. Confirmaría su narrativa de que estaba demasiado centrada en la dinámica del lugar de trabajo y las relaciones personales. O podía hacer algo completamente diferente. Decidí darle a Tessa exactamente lo que quería, pero no de la manera que ella esperaba. El siguiente lunes por la mañana, envié un correo electrónico a todo mi departamento con el asunto, diario personal, transparencia y consentimiento. El mensaje era simple: hola a todos, algunos de ustedes pueden haber oído que llevo un diario personal de gratitud donde ocasionalmente anoto interacciones laborales positivas. Quiero ser completamente transparente sobre esta práctica y asegurarme de que todos se sientan cómodos con ella. El diario es puramente personal, una forma para mí de centrarme en los momentos positivos de mi día de trabajo. Nunca se ha compartido con supervisores ni se ha utilizado para ningún propósito profesional. Sin embargo, entiendo que algunas personas puedan sentirse incómodas al ver su amabilidad o profesionalismo anotados en los escritos privados de otra persona. Si prefieren que no incluya ninguna interacción con ustedes en mi diario personal, por favor, háganmelo saber. Respetaré absolutamente esa preferencia y no afectará nuestra relación laboral de ninguna manera. Los valoro a todos como colegas y quiero que todos se sientan cómodos con la forma en que interactuamos profesionalmente. Saludos cordiales, Anna. Envié el correo electrónico y esperé. En una hora, mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de respuestas, pero no eran las que esperaba. Alicia fue la primera en responder: Anna, no tenía idea de que estabas escribiendo sobre momentos positivos en el trabajo, pero creo que es maravilloso. Por favor, no dejes de incluirme. Me hace feliz saber que los pequeños gestos le importan a la gente. Luego Daniel Cho sigue escribiendo. Si más personas se centraran en el aprecio en lugar de las quejas, este sería un lugar mucho mejor para trabajar. El señor Walsh envió una respuesta más larga: Anna, tu práctica de gratitud suena como una excelente manera de mantener una perspectiva positiva en un entorno de trabajo exigente. Aprecio tu transparencia y profesionalismo al abordar este asunto directamente. Uno por uno, mis colegas respondieron con apoyo, curiosidad y aliento. Varias personas me preguntaron si tenía algún consejo para comenzar sus propias prácticas de gratitud. Otros compartieron historias sobre cómo pequeños actos de amabilidad en el trabajo habían impactado sus propias carreras. Al final del día, tenía 37 respuestas. 36 de ellas eran positivas, de apoyo y agradecidas de ser incluidas en mi diario. Una persona no respondió en absoluto. El silencio de Tessa fue ensordecedor. Mientras todos los demás celebraban la idea de la gratitud en el trabajo y el aprecio mutuo, ella no podía decidirse a participar en la conversación, porque participar requeriría que reconociera que se había equivocado sobre mi diario, sobre mis motivaciones y sobre cómo reaccionarían nuestros colegas. Pero la parte más devastadora estaba por llegar. Durante la semana siguiente, algo hermoso comenzó a suceder en nuestra oficina. La gente comenzó a practicar la gratitud más abiertamente. Alicia comenzó a dejar notas de agradecimiento en los escritorios de las personas cuando la ayudaban con proyectos. Daniel Cho trajo galletas para compartir con el equipo e incluyó una nota sobre cuánto apreciaba trabajar con todos nosotros. El señor Walsh comenzó a abrir las reuniones de equipo reconociendo a alguien que había ido más allá esa semana. La práctica de la gratitud se estaba extendiendo y estaba creando exactamente el tipo de cultura laboral positiva de la que todos querían formar parte. Todos, excepto Tessa. Porque en un entorno donde la gente buscaba activamente razones para apreciarse mutuamente, el comportamiento de Tessa se volvió imposible de ignorar. Cuando todos los demás expresaban un agradecimiento genuino por la colaboración y el apoyo, su crítica constante y su socavamiento competitivo destacaban como una sirena. La vi intentar adaptarse. Empezó a decir gracias más a menudo, pero sonaba forzado y hueco. Intentó hacer cumplidos, pero salían como observaciones ambiguas que dejaban a la gente sintiéndose peor que antes. Incluso intentó comenzar su propia práctica de gratitud, pero sus entradas se centraban más en sus propias contribuciones que en apreciar a los demás. El contraste era marcado e incómodo.
Mientras el resto de nosotros nos apoyábamos mutuamente, Tessa seguía centrada en derribar a la gente. Y ahora que todos prestaban atención a la dinámica del lugar de trabajo a través de una lente de aprecio, su toxicidad se volvió imposible de pasar por alto. 3 semanas después de mi correo electrónico de transparencia, el señor Walsh me llamó a su oficina. Anna, dijo, quería agradecerte por introducir esta práctica de gratitud en nuestro equipo. El cambio en la moral ha sido notable. Me alegro de que haya tenido un impacto positivo, respondí. Sin embargo, continuó, este nuevo enfoque en las relaciones laborales también ha puesto de relieve algunos patrones preocupantes con uno de los miembros de nuestro equipo. No necesito decir quién. He estado observando las interacciones más cuidadosamente desde tu correo electrónico y he notado que, si bien la mayoría de la gente está adoptando esta cultura de aprecio mutuo, una persona parece incapaz o no dispuesta a participar en dinámicas de equipo positivas. El señor Walsh abrió una carpeta en su escritorio. También he estado revisando las quejas y preocupaciones que me han llegado en los últimos 6 meses. Individualmente, parecían conflictos de personalidad menores o problemas de comunicación, pero cuando los miro juntos, con esta nueva perspectiva sobre las relaciones laborales, emerge un patrón preocupante. Me mostró una lista de incidentes. Todos involucraban a Tessa creando conflictos, socavando a colegas o interrumpiendo esfuerzos colaborativos. La investigación de cumplimiento fue la gota que colmó el vaso, dijo el señor Walsh. Usar los recursos de la empresa para perseguir una venganza personal contra un colega es inaceptable. Pero lo que realmente me preocupa es la naturaleza sistemática de estos comportamientos. Cerró la carpeta y me miró directamente. Anna, quiero que sepas que tu práctica de gratitud no solo mejoró la cultura de nuestro equipo, sino que también nos dio un marco para entender cómo son las relaciones laborales positivas. Y una vez que pudimos ver cómo es lo positivo, lo negativo se volvió imposible de ignorar. Me quedé sentada, asimilando lo que me estaba diciendo. Tessa ha sido trasladada a un departamento diferente, continuó, uno donde sus contribuciones individuales pueden ser valoradas sin la necesidad de una amplia colaboración en equipo. No es una degradación, pero es un reconocimiento de que no es adecuada para nuestro entorno colaborativo. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que la dinámica tóxica finalmente se estuviera abordando, tristeza de que se hubiera llegado a esto. La ironía, dijo el señor Walsh, es que la propia investigación de Tessa sobre la calidad de tu trabajo nos llevó a descubrir que eres uno de los miembros más valiosos de nuestro equipo. El diario de gratitud que intentó usar en tu contra en realidad demostró cuánto aprecio te has ganado de todos en esta organización. Tenía razón. Mi simple práctica de escribir momentos positivos se había convertido en un espejo que reflejaba el verdadero carácter laboral de todos. Y en ese espejo, Tessa se había visto obligada a ver exactamente en qué se había convertido. 2 meses después, me enteré por los chismes de la oficina que Tessa había solicitado un traslado a la sucursal de nuestra empresa en otro estado. Un nuevo comienzo, decían. Nuevos colegas que no conocían su historia. Le deseé lo mejor, genuinamente, porque ahora entendía que su comportamiento no se trataba realmente de mí. Se trataba de su propia inseguridad e incapacidad para encontrar alegría en el éxito de otras personas. Mi práctica de gratitud simplemente había hecho que esa verdad fuera imposible de ocultar. La venganza que obtuve no fue del tipo que se ve en las películas. No destruí su carrera ni la humillé públicamente. En cambio, había creado un espejo tan claro y honesto que ella no soportaba mirar su propio reflejo. Y al tratar de derribarme, accidentalmente había revelado exactamente quién era ella en realidad. Mi diario de gratitud todavía está en mi escritorio. Todavía escribo en él cada tarde antes de irme a casa. Pero ahora sirve a un propósito diferente que cuando empecé. Ya no se trata solo de mi propia positividad. Se ha convertido en un recordatorio de que la forma en que tratamos a las personas importa, que la amabilidad deja rastros y que la autenticidad siempre gana al final. A veces, la mejor venganza no consiste en hacer que alguien pague por lo que te hizo. A veces, se trata de crear un mundo donde su comportamiento simplemente no puede sobrevivir.